¿Cómo puedo como persona hacer buenas obras? ¿Cómo puedo conducirme en esta vida dignamente? Solamente hay una forma, lleno del Espíritu Santo. El tema de hoy, queridos amigos, nos va a conducir para que cada uno de nosotros encuentre la fórmula perfecta según la palabra de Dios para ser bueno en todo. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la palabra de Dios. Conduce Winston Sarzuri. Un saludo cordial a todos nuestros amigos de Bolivia, porque a través de las 37 emisoras de la red Nuevo Tiempo podemos estar, ¿verdad?, comunicados. Tú puedes mandarnos comentarios, saludos a través de las redes sociales para que podamos seguir creciendo. Y en esta oportunidad tenemos la presencia de dos pastores de la Misión del Oriente Boliviano. El pastor Rolando Chipana. Pastor Rolando, que Dios lo bendiga, muy bienvenido. Muchas gracias, pastor. Estamos aquí nuevamente, ¿verdad?, en Axiomas para poder presentar la palabra de Dios. También tenemos la presencia del pastor Juan Carlos García. Pastor, bienvenido. Muy bien, es una alegría poder de nuevo estar acá en este lugar denominado, ¿no es cierto?, la escuela sabática, el repaso de la escuela sabática. El tema de hoy es el bautismo y derramamiento del Espíritu Santo. Empezaremos con una palabra de oración. Pastor Rolando, por favor. Oremos. Gracias, querido Padre, por darnos la oportunidad de abrir tu palabra y de poder compartir, Señor, con muchas personas que nos escuchan por la radio y también por la televisión. Rogamos, Señor, para que tu Santo Espíritu, del cual vamos a estudiar en esta mañana, pueda imbuirnos, pueda llenarnos, Señor, y pedimos esa porción doble para que tu palabra, Señor, pueda ser iluminada por Él y de esa manera podamos aprender más de Él. Esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iniciamos en nuestra conversación en esta oportunidad diciendo lo siguiente: queremos hacer buenas obras, queremos tener buen accionar en nuestra vida. Solamente tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, Pastor Juan Carlos? Muy bien. Algo interesante nosotros notamos en la lección de la escuela sabática de esta semana con relación al bautismo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos 7 pasajes en el Nuevo Testamento. Solo 7. Solo 7, que habla del bautismo del Espíritu Santo. Uno de ellos quisiera, por favor, que lo podamos leer para que podamos entender a esta pregunta que se nos formula en la lección. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11, está este pasaje relacionado cuando Jesús va a Juan el Bautista para ser bautizado. Entonces Juan el Bautista hace una declaración muy importante, ¿no? Yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene, está refiriendo de Jesús, tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí notamos 2 tipos de bautismo, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego, ¿no? Entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Juan lo está hablando, el bautismo de agua está claro, ¿no? Ajá. El bautismo de agua está basado en un arrepentimiento, una demostración, testimonio que ha aceptado a Jesús como mi Salvador personal. Ahora, eso no basta solamente para sellar nuestra salvación. Necesitamos indudablemente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es sumergirse en la presencia, ser lleno de la gracia de Dios y de esa manera reflejar su gloria. Eso sucede, bautismo de agua, bautismo del Espíritu. ¿En qué momento suceden los dos? Muy bien, en el mismo momento en que uno es bautizado con agua, recibe los 2 bautismos. El bautismo del Espíritu Santo tiene un sentido de permanencia, de permanecer, ¿no?
en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Pastor, por eso el tema favorito de Jesús insistía que los discípulos, la iglesia, pudiesen entender. Y eso es importante saberlo, pastor. Claro, es el tema del Espíritu Santo. Por eso Jesús en una oportunidad dijo, conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, no vendrá el Consolador. Entonces Jesús da la importancia. Él quiere permanecer con su iglesia, con cada uno de nosotros, pero a través del Espíritu Santo. Y esa es la obra que está realizando el Espíritu Santo, ¿verdad? Algunas personas todavía pueden estar interpretando de otra manera. Pastor, ¿qué más podemos decir en relación al bautismo del Espíritu Santo? Bueno, es necesario comprender que no hay división. Al momento en que yo me bautizo por inmersión, también me estoy bautizando por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no es que viene luego. En el momento en que yo tomo el bautismo por inmersión en las aguas, como hace un momento mencionó el pastor Juan Carlos García, el bautismo de arrepentimiento. Sin embargo, inmediatamente allí, en ese mismo instante, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Ahora, obviamente que a partir de allí comienza un caminar diario. Tenemos que tener ese bautismo por el Espíritu Santo, porque no es solamente recibirlo y se acabó, ¿verdad? Entonces, es un continuo caminar en la experiencia. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 12, el verso 13, me gustaría leerlo, pastor. Sí, vamos. 1 Corintios, capítulo 12, el verso 13. Dice la palabra de Dios allí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces aquí nos da a entender que no hay otro espíritu que viene luego. Es el mismo espíritu en el momento del bautismo. Ahora, ¿qué podemos responder a aquellas personas que nos dicen, bueno, yo me he bautizado, pero todavía sigo y algún momento el Espíritu Santo me va a bautizar? ¿Está equivocado? Pastor, nosotros tenemos que entender la figura de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. O sea, estamos insistiendo para esto, ¿no? Cuando uno se bautiza, como vinimos hablando, recibe el Espíritu Santo. Pero ahora ese bautismo también se tiene que pedir diariamente. O sea, tenemos que vivir en la llenura del Señor. Ahí, muy buena explicación, pastor, eso. ¿No? O sea, que cada día nuestra vida necesita ser conducida, transformada, dirigida por el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo logramos? A través de nuestra comunión con Dios. Jesús se apartaba, ¿no es cierto?, en horas tan importantes de su vida, en las primeras horas de cada día, para mantener esa comunión. El éxito de Jesús radicaba que Él estaba unido a su Padre, unido al Espíritu Santo. Entonces, esa unidad que habla el apóstol Pablo, que somos un solo cuerpo, entonces es la llenura del Espíritu Santo. En la Biblia nosotros vemos personajes que fueron llenados por el Espíritu Santo, ¿no? Y la Biblia mismo dice en Efesios, el apóstol Pablo dice, sed llenos del 5:18. Efesios 5:18, correcto. Ahora, acotando a ello lo que menciona el pastor Juan Carlos, ser lleno del Espíritu Santo también es someterse completamente a Dios. Correcto. ¿No? Es estar abierto a la influencia que Dios ahora a través de Él va a obrar en mi vida. Y Efesios 5:18, ¿verdad?, habla de ello, lo que usted estaba mencionando, Pastor Winston. Ahora, un ejemplo que la lección me pareció rara, pero que es comprensible. Si yo me lleno de bebidas alcohólicas, mi accionar va a ser torpe. Es decir, el resultado es diferente. Es diferente, pero ahora tú estás lleno del Espíritu Santo, tu accionar tiene que ser conforme a eso. O sea, los frutos son diferentes, ¿no? Los frutos son diferentes. Ahora, pastor, antes que vayamos tal vez a esa parte, es interesante entender también para el bautismo del Espíritu Santo el bautismo de fuego. El bautismo de fuego, ¿no? Es interesante notar que nosotros encontramos en la palabra de Dios muchas figuras que Dios se hace conocer como fuego a su espíritu, ¿no? Cuando el hombre pecó, según Génesis capítulo 3, lo expulsó del Edén. Y
podríamos decir que protegió el árbol de la vida con querubines y con una espada de fuego. Esa espada de fuego significa la presencia de Dios. Y a lo largo de toda la Biblia vemos cómo el fuego está relacionado con la presencia de Dios. Entonces, no solamente nosotros tenemos que ser bautizados todos los días con el Espíritu Santo, sino con fuego, ir a la presencia de Dios todos los días, como lo hacía Moisés, hablaba cara a cara. ¿No de allí, disculpe pastor, de allí el término llenos, ¿no? Que su traducción literalmente es en un tiempo, o sea, continuo. Continuamente, diario, no para. Esto comenzó una vez y ahora tiene que ser todos los días. Así es, queridos amigos, estamos estudiando el bautismo y derramamiento del Espíritu Santo. En la próxima sección, ¿qué necesitas tú para recibir este bautismo? ¿Qué necesito yo? Después del corte, seguiremos estudiando en Axiomas. Ya retornamos con Axiomas. ¿Cuáles son las condiciones para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Ya entendimos que el bautismo del Espíritu Santo va ligado al bautismo por agua. Y el bautismo del Espíritu Santo es continuo. Es decir, el pedido que usted hace, que yo hago, lo tenemos que hacerlo diariamente. Pero ¿cuáles son las condiciones para recibir este bautismo? ¿Qué podemos decir, pastores, en relación a esto? Hay textos claves que podemos tocar en este punto. La lección menciona, pastor Winston, algunas condiciones, y entre las que vemos al comenzar es el arrepentimiento. Una de las condiciones para recibir el Espíritu Santo, o sea, yo como la cristiano, primera, yo creo, ¿no? yo como una persona quiero recibir el Espíritu Santo, necesito arrepentirme de mis pecados. No existe bautismo con el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo si no tengo arrepentimiento. Lo menciona Hechos 2:37, ¿no? De poder proceder en un cambio. Entonces creo que esa es la primera condición. Hay más condiciones y podemos compartir, ¿verdad? Arrepentimiento. La segunda, ¿qué podemos decir, pastor Juan Carlos? La palabra de Dios dice claramente, ¿no es cierto?, que la fe juega un papel importante, ¿no? La fe significa la seguridad, la certeza que por ella nosotros llegamos a la salvación, llegamos a tener la presencia de Dios. Entonces, Santiago inclusive dice, ¿no?, que el que duda, uno no tiene que dudar, es semejante a una ola que ha arrastrado, llevado por el viento, ¿no? Si no confío, entonces difícilmente podré recibir el Espíritu Santo. Exactamente, tenemos que justamente tener esa fe, esa certeza, que lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios todos los días, el Espíritu Santo, se nos va a conceder. Ahora, creo que también no es una fe ciega, es una fe como una aceptación intelectual de lo que realmente estoy entendiendo y aprendiendo. Por ejemplo, Gálatas capítulo 2, 3:14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí que es una de las condiciones, la fe. También hay otra condición que quiero compartir con ustedes, es la persistencia. Como aquel niño que si no insiste constantemente a su padre y a su madre, no va a conseguir lo que está pidiendo. Como cristianos necesitamos ser persistentes en aquello que estamos pidiendo. Continuamente, ¿verdad? Continuamente. ¿Qué más, pastor? Y pastor, en esta parte, según Lucas 10, capítulo 11, versículo 10, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y el último versículo, el 13, me impacta, porque dice, si vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Vemos acá un hijo que insiste, ¿no?, en pedirle a su papá. Persistente. Entonces el papá le concede, digamos. Y entonces el Señor dice, si ustedes, siendo malos, le dan a sus hijos lo que ellos le piden, ¿cuánto más, dice, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Entonces, una de las condiciones realmente es con persistencia pedir al Espíritu Santo. Dios nos lo va a conceder. Muy bien, estamos viendo las condiciones de cómo recibir
el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué más podemos añadir a esto? Otra condición fundamental e importante, pastores, es la obediencia. En Hechos 5:32 dice lo siguiente: y nosotros, dice, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Yo no puedo pedir el Espíritu Santo, no puedo ser lleno del Espíritu Santo a menos que yo obedezca lo que Dios me dijo en su palabra, que esa es una de las condiciones también. Hay algunas otras condiciones, pero vamos un poquito ahora al resultado. ¿Cuál es el resultado? Ya sé que es el bautismo. Tengo que tener arrepentimiento, oración, persistencia, ya sé cuáles son las condiciones. Ahora, ¿cuál es el resultado cuando yo recibo el Espíritu Santo? En la lección de la escuela sabática nos muestran una tablita, pero en términos más sencillos tal vez o más prácticos, ¿cómo podemos nosotros decir esto, Pastor Juan Carlos? Muy bien, si nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante, vemos las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. El fruto, Ajá. ¿no? El resultado serían los frutos, ¿no? Exactamente. En el versículo 16, la palabra de Dios dice: pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los resultados en andar en los deseos de la carne? Que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, y hay una serie, ¿no es cierto?, de resultados negativos de no tener el Espíritu Santo. Pero el versículo 22, el fruto del Espíritu es amor. Yo digo que el fruto, no los frutos. El Espíritu Santo solo nos da un solo fruto, que es el amor. Entonces, en base al amor ya viene lo demás. Hay paciencia, hay benignidad, hay templancia, hay muchas cosas que el cristiano debe de reflejar. O sea, habíamos dicho que el bautismo del Espíritu Santo es reflejar la gloria de Dios a través del fruto que es el amor. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces nuestra inclinación, a pesar de que tenemos hacia el mal, siempre debería de ser hacia el bien. La vida de la persona que tiene el Espíritu Santo es una vida llena de obediencia a la ley de Dios. Es una de las características que destaca la elección. Lo segundo es misericordia y amor hacia los demás. Entonces hay una posición vertical, ¿no?, hacia Dios, y una horizontal hacia el ser humano, cuyo fruto se ve reflejado porque ahora se va a ver la acción, ¿no?, de la persona que está llena del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos aplicar todo esto ahora a nuestra vida? Pastor, yo creo que la única manera de vivir una vida cristiana es ser bautizado con el Espíritu Santo diariamente. Tenemos que soñar y desear. Ir a la presencia de Dios en las primeras horas de cada día. Imagínese, un cristiano que no ora, que no tiene su comunión con Dios a través de las Sagradas Escrituras, no está siendo bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, el deseo de la carne, ¿no?, los frutos que son de la carne, renace de nuevo, porque a través de su bautismo, él declaró aceptar a Cristo en su corazón. Jesús entró con su Santo Espíritu, lo bautizó, y podríamos decir, subyugó el deseo, el deseo de la carne. No lo quitó, está ahí, pero está muerto. Por eso el apóstol Pablo dice: cada día muero. Para mí el vivir es Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahí está el secreto. Más vive Cristo en mí. Ese es el meollo, el centro, la esencia del cristianismo. Ya no el yo en nosotros, sino Cristo en mí. Yo creo que esa es la mejor forma como nosotros vamos a reflejar nuestro cristianismo, basado en el amor. Tenemos que desear el bautismo del Espíritu Santo. Queridos amigos, ¿tú ya has sido bautizado por el Espíritu Santo? Yo creo que sí, pero tal vez no hemos persistido, tal vez no hemos
clamado al Señor cada día. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Por eso que la lección de esta semana haya ayudado en tu vida y en mi vida para que juntos podamos ir a la presencia de Dios cada día, para que de esta manera todos los días seamos bautizados por el Espíritu Santo. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final del programa Axiomas y qué alegría haber tenido la presencia del pastor Rolando Chipana. Muchas gracias, pastor. Estamos realmente muy emocionados ya por, verdad, ser lleno del Espíritu Santo. Gracias, pastor, por la invitación. También una gratitud al pastor Juan Carlos García. Pastor, gracias. Muchas gracias también, ¿no es cierto?, a la invitación. Y esperamos que la lección que hemos estudiado esta semana realmente sea de una ayuda de edificación a nuestra vida cristiana. Hemos iniciado el segundo mes del año. Qué rápido pasa el tiempo. Con nosotros hasta la siguiente semana con el título El Espíritu Santo y una vida santa. Hasta la próxima con Axiomas.